buenos días a todos. Hoy es sábado, día 22 de febrero. Es sábado y por tanto día dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Nunca la olvidemos. Ella es madre, ella siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. Sin embargo, hoy, día 22, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Es uno de los días que podemos decir del Papa. Recordamos especialmente su ministerio y damos gracias a Dios por su labor, por su servicio, por su entrega. La fiesta de hoy centra nuestra atención en la misión específica que recibió San Pedro en la Iglesia. Jesús se lo fue diciendo con diversas comparaciones e imágenes. Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, te haré pescador de hombres, confirma en la fe a tus hermanos, apacienta mis ovejas. La cátedra es la silla del maestro, por eso decimos catedrático, y la sede presidencial del obispo de una diócesis. Por eso su iglesia central se llama catedral, la que contiene la cátedra del pastor de esa comunidad, símbolo de su autoridad y de su misión como maestro, liturgo y pastor de la diócesis. Por eso, solo hay una catedral. En nuestra diócesis, la catedral está en Oviedo, donde tiene la sede el obispo, en nuestro caso, don Jesús. Digo esto porque a veces, por ejemplo aquí en Covadonga, escuchamos muchas veces, vamos a ver la catedral, o vamos a ir a la catedral, o venimos de la catedral, refiriéndose a nuestra iglesia basílica. Es basílica, es una basílica menor, unida a las basílicas romanas, ¿no? Que tiene ese título, que le fue dado por el Papa, en el caso nuestro, León XIII, unos días después de su inauguración como basílica, pero la única catedral está en Oviedo. Antes se celebraban dos fiestas, la Catedral de San Pedro en Roma y otra en Antioquía. Se ha conservado solo la de hoy, que es la más antigua, sin especificar dónde fue pastor San Pedro, sino resaltando la misión que recibió de Cristo. Ya en el siglo IV, en el calendario más antiguo que se conserva, el del año 354, aparece esta fiesta de la Cátedra de San Pedro y precisamente es en este mismo día. Si lo sabemos pues valorar, es un día para ya digo, hacer toda la estima, toda la gratitud hacia la cátedra, hacia el servicio que hace el Papa en concreto en la Iglesia. El Evangelio de hoy, Mateo 16, 13, 19, es un evangelio propio de este día de la fiesta. Por eso si vamos con la lectura continua, hoy no leemos San Marcos, sino San Mateo. En el Evangelio aparece claramente que la misión de Pedro no fue debida a una decisión suya, ni de la comunidad, sino que fue voluntad del propio Cristo. Pedro responde con decisión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y merece la alabanza de Cristo y la promesa de la piedra sobre la que piensa edificar su comunidad, la Iglesia, y de las llaves que le concederá en la nueva Iglesia que va a fundar. Esa es la misión que recibe, ser la roca fundacional de la comunidad y tener la responsabilidad de abrir y cerrar, de atar y desatar, aunque el fundamento de la Iglesia sea Cristo mismo y sea Él quien de verdad abre y cierra y salva a todos. Por una parte, hoy es un día en que los pastores de la comunidad deben examinarse acerca del estilo con que estamos ejerciendo el ministerio en nombre de Cristo y como sucesores de los apóstoles. En la primera lectura de este día se escuchan las consignas de Pedro. Es una carta del apóstol San Pedro.
Deben ser pastores, actuar de buena gana, con generosidad, como modelos de la comunidad. Todos, Pedro y los demás pastores, deben mirarse en Jesús, el supremo pastor, que les premiará con la corona de gloria. La misión de los pastores de la Iglesia se ve siempre desde Cristo. Él ha orado por Pedro y así podrá éste, a su vez, confirmar en la fe a sus hermanos. Por otra parte, hoy es también un día en que todos debemos crecer en nuestro sentido de Iglesia, en nuestros lazos de comunión con el Papa, el sucesor de Pedro, y de los obispos sucesores del Colegio Apostólico, convencidos de que su misión viene de la voluntad de Cristo, que es quien ha querido afianzarnos sobre la roca de la fe apostólica, como dice la oración de este día. Estar unidos al Papa y al propio obispo significa orar por ellos, sobre todo cuando los nombramos en la plegaria eucarística, seguir con interés y sinceridad sus orientaciones doctrinales, prácticas, aceptar su presencia, su magisterio, no solo cuando nos gusta o cuando sigue nuestra línea, sino también cuando por su cargo ejercen el ministerio profético en direcciones que tal vez no son de nuestro gusto. Pertenecemos a una iglesia apostólica basada en los cimientos de los apóstoles y ahora de sus sucesores, aunque la piedra angular y fundamental sea Cristo mismo. Siempre celebraremos la Eucaristía en comunión con el Papa y los obispos. Por eso los nombramos cada vez. En el Papa en concreto está el centro de la unidad y la coordinación de la comunidad entre todas las comunidades cristianas, porque él preside en la caridad a toda la Iglesia de Cristo como sucesor de Pedro. La palabra cátedra significa, como hemos dicho, asiento o trono, y es la raíz de la palabra catedral, donde la Iglesia, donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, el obispo de Roma, pues el Papa tiene su sede en Roma. En concreto, en la Basílica Vaticana, la Basílica Lateranense también. Antes de rezar el Ángelus, en este día, hace ya unos años, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, recordó que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, este servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo, para que la Iglesia en la variedad de las culturas, lenguas y tradiciones sea unánime en crecer, en creer y profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por los apóstoles. La cátedra en sí es en realidad el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII y en el que fue coronado emperador el día de Navidad del año 875. Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno. Durante muchos años la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas, hasta que ésta fue incorporada al altar de la cátedra de Bernini en 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana, e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos, y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini fue durante un periodo de 6 años, entre 1968 y 1974.
Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola silla cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla era en realidad una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo en procesión. Todos los años, en esta fecha, el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro permanece iluminado durante todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas eucaristías desde la mañana hasta la tarde, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. Podemos decir, bueno, algo más, poco más se puede decir de esta fiesta de hoy, ¿no? Que oremos por el Papa, que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Y que sepamos valorar su ministerio, su dedicación, su entrega, lo cual no quita pues que uno exprese también con libertad lo que piensa acerca de sus acciones cuando éstas no son emitidas de una forma magisterial, ¿no? Sino, bueno, pues es una línea de opinión, o no son una encíclica, por ejemplo. Eso no quita, pues eso ya digo, para que nosotros pues expresemos con libertad con lo que pensamos, pero que sepamos ser también obedientes y fieles a la Iglesia. No somos francotiradores, vamos unidos, trabajamos juntos y el Papa pues tiene una misión singular, única, muy especial, de trabajar en la unidad de todos y en el servicio de toda la Iglesia. Siervo de los siervos de Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios por esta fiesta, por el ministerio petrino, por el Santo Padre. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.